Este video, al igual que mis últimos videos, va sin música de fondo para evitar tener problemas de derechos de autor. Hoy te voy a enseñar a tejer este bello proyecto que elaboré con mucho cariño para ti y que podrás tejer en tu propia talla. Bienvenidos una vez más a Manos de Crochet. Hoy vamos a trabajar con este hermoso hilo en un nuevo proyecto que vamos a elaborar. El ganchillo que voy a estar usando es de 3 milímetros. Este hilo es sumamente delgado, es como de 1 milímetro. O sea, él debería recomendarse tejer con un ganchillo de 1 milímetro. La verdad es que lo compré así, vino en una bolsita transparente y no trajo como una etiqueta, qué marca es o con qué ganchillo deba tejerse, pero como les digo, es bastante delgado. Es doradito, es como un hilo seda, tiene brillitos, me gustó muchísimo. Y bueno, vamos a tejer un hermoso proyecto con él. Bueno, entonces vamos a comenzar tejiendo un nudo deslizado para comenzar este proyecto. Aquí tenemos el nudo deslizado. Tomo la lazada y voy a sacar por aquí, por el centro, una cadena, 2 cadenas, 3, 4, tomo la lazada y por el centro, 5, 6. Mira que las cadenas van quedando flojas precisamente porque el ganchillo es más ancho. Eso es lo que yo quiero, lograr que la prenda quede bastante suelta, por eso uso un ganchillo más grande. Bueno, aquí tengo 6 cadenas, en total yo voy a tejer 136 cadenas. Y ya mismo te voy a explicar por qué voy a tejer 136 cadenas. Necesito que las cadenas que voy a hacer de inicio sean múltiplos de 4. Entonces yo multiplico 136 entre 4 y eso me da un número cerrado que es 34. Supongamos que hago 138 cadenas. 138 entre 4 da 34.5. No me sirven 138 cadenas porque me debe dar un número cerrado. Entonces vamos a suponer que hago 130 cadenas. 130 entre 4 tampoco me da. Te voy a explicar acá un poco mejor qué es lo que pienso hacer. Digamos que viene siendo el escote. Entonces en esta parte aquí van a ir las esquinas. Entonces tenemos aquí un jueguito de puntos para las esquinas. De aquí a aquí van a ir una cantidad de puntos que es la misma cantidad de puntos que van a ir de acá a acá. De aquí a aquí va a ir la misma cantidad de puntos que van a ir aquí. Entonces, si yo tengo 136 cadenas entre 4, me da 34. O sea, voy a tener 34 jueguitos de puntos. 34 juegos de puntos que voy a estar dividiendo en esta sección. Entonces, aquí va a ir un jueguito de puntos. Digo jueguito de puntos porque son 1, 2, 3, 4 cadenas forman un jueguito de puntos. Otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas forman otro jueguito de puntos. Vamos a ir de 4 en 4. Entonces aquí voy a tener un jueguito de puntos de 4. Aquí voy a tener otro 3 y 4. Aquí van 4. De estos 30 menos 4 me quedan 30 puntos que voy a dividir entre estos 4 espacios. Entonces tengo 30. Aquí en esta parte voy a tejer 5 juguitos de puntos de aquí a acá, y en esta otra parte otros 5 y serían 10. 30 menos 10 igual 20. Entonces voy a tejer 10 aquí y 10 acá, juegos de puntos, ¿ok? 10 y 10 son 20 y 5, 25 y 5, 30 más 1, 2, 3, 4 de aquí serían 34, que son los 34 juegos de puntos que voy a sacar de las 136 cadenas que voy a hacer. Espero que me estén entendiendo hasta aquí. Bueno, voy a seguir y poco a poco vamos a ir aclarando un poquito más. Entonces 136 voy a tejer yo, que estoy haciendo una talla M. Si estás haciendo una talla más pequeña, puedes hacer, vamos a quitarle, digamos que aquí no vamos a hacer 10 sino 8. Este uno no va aquí, solo 8. Entonces 8 jueguitos de punto y 8 jueguitos de punto, estoy quitando 2. Aquí eran 10 jueguitos de puntos de 4. Como estoy quitando 2, en realidad estoy quitando 4 y 4, 8 cadenas. ¿Ok? Quito 8 cadenas de aquí y 8 cadenas de acá. Entonces 136 menos 8, 136 cadenas que son las que yo estoy haciendo, vamos a quitarle 8. Serían 128 cadenas. Entonces para una talla S puedes hacer 128 cadenas, ¿ok? Para la talla S. Claro, hasta aquí.
te lo estoy explicando si estás tejiendo con un hilo del mismo grosor que el mío, que es bastante delgado, y un ganchillo de 3 milímetros. Si estás tejiendo con un hilo más grueso y un ganchillo más ancho, vas a tener que hacer menos cadenas porque obviamente esto te va a quedar más grande. Voy a hacer una corrección aquí en lo que les dije de la talla S. 128 cadenas no son 128, serían 120, porque si vamos a quitar 8 cadenas de arriba, vamos a quitar también 8 cadenas de aquí abajo. Entonces 8 y 8 son 16. Como yo estoy tejiendo 136, a esas 136 le voy a restar 8 cadenas de arriba y 8 cadenas de abajo. Entonces menos 16 serían 120. Entonces aquí no serían 128, sino 120. ¿Ok? Bueno, aquí te voy a dar este dato para que lo tengas presente en caso de que estés tejiendo una talla diferente a la mía. Si estás tejiendo una talla S, debes comenzar con 120 cadenas que repartirás entre 8 puntos arriba, 8 puntos acá debajo y 5 y 5 a los lados. Recuerden que aquí va, cuando hablo de puntos me refiero a los jueguitos de puntos, estos que tengo acá, 4 jueguitos de puntos. Entonces, ahora que sigas viendo el video vas a entender un poco más a qué me refiero yo con esto. Si estás haciendo una talla M, 136 cadenas, que son las que yo estoy haciendo. Si estás haciendo talla L, 152 cadenas que repartirás entre 11 juegos de puntos acá arriba y 6 aquí a los lados y 11 acá abajo también. Y si estás haciendo una talla XL, comenzarás con 160 cadenas que repartirás entre 12 juegos de puntos arriba y abajo y 6 juegos de puntos a los lados, para que tengas esto en cuenta. Bueno, entonces aquí ya tengo mis 136 cadenas. Voy a asegurarme de que estén derechitas. Vamos a buscar la primera cadena que hice, que queden bien derechas, porque si se nos tuerce el tejido, se nos va a torcer el suéter que vamos a tejer. Bueno, entonces ya puse mis cadenas derechas. Estoy aquí, voy a ponerme en la primera cadena, justo aquí. Voy a hacer un punto deslizado para cerrar, porque vamos a tejer en redondo. Vamos a tejer, aquí tengo el nudo deslizado, aquí me puse. Entonces voy a comenzar la primera vuelta, me hago una cadenita para levantar, y aquí mismo en el punto donde hice el punto deslizado voy a hacer un punto bajo. Voy a hacer ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y voy a contar desde donde estoy. Aquí estoy en el punto siguiente, la cadena siguiente, voy a saltármela, la siguiente, 2, 3, y en la número 4 vamos a hacer un punto bajo. 1, 2, 3, aquí hago un punto bajo. Entonces aquí llevo un jueguito, como les decía, como les explicaba acá. Aquí llevo el primer jueguito de 4 puntos, que viene siendo esto que les mostré aquí. 1, 2, 3, 4. Esto fue lo que hicimos. Ahora nuevamente vamos a tejer el siguiente. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy aquí y voy a contar 1, 2, 3, y en la cuarta cadenita otro punto bajo. Bueno, entonces llevo 2 jueguitos de puntos bajos. Voy a tejer 10 jueguitos de puntos bajos, así, de 4 en 4 voy a tejer 10. Entonces llevo 2, voy a seguir nuevamente 7 cadenas, me salto 3, y en la cuarta cadenita hago el punto bajo. Aquí tengo 2 jueguitos, voy a completar 10. Bueno, entonces aquí ya tengo los 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 jueguitos de 7 cadenas, saltándome 3 puntos y haciendo un punto bajo en la cadena número 4. Entonces estoy aquí. Ahora voy a tejer. Vamos a tejer ahora este puntico de aquí. Es un jueguito así como este, pero no vamos a hacer 7 cadenas sino 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3. Bueno, entonces me puse aquí con punto bajo. Vamos a colocar un marcador en este puntico porque lo vamos a tener
presente a la hora de hacer la siguiente vuelta. Listo, aquí ya lo marqué. Entonces, bueno, aquí no terminé de tejer el punto bajo. Bueno, ya aquí hice mi punto bajo y voy a seguir nuevamente con 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. 1, 2, 3 en la cuarta. En la cuarta cadenita tejemos el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en la cuarta cadenita tejemos el punto bajo. Llevo 2, ahora voy a tejer 5 jueguitos de estos. Aquí llevo 1, 2, voy a tejer 3 más. Y ya tengo los 5 jueguitos. Vamos a tejer ahora 5 cadenas. 1, 2, 3 y en la cuarta el punto bajo. Vamos a marcar nuevamente este punto y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer 10 jueguitos, o sea, lo mismo que hicimos acá, vamos a hacerlo ahora aquí. Hacemos este jueguito de 5 cadenas, lo hacemos aquí y finalizamos con 5 jueguitos, o sea, estos mismos que acabamos de hacer aquí. 5 jueguitos en la parte final. Y finalizamos esta vuelta con 5 cadenas y aquí donde hicimos este punto bajo vamos a hacer un punto deslizado. Este puntico ya lo marqué, entonces debemos tener 4 marcadores. Miren, 1, 2, 3 y 4. Esta viene siendo la parte del escote. Entonces aquí cerramos, vamos a comenzar la siguiente vuelta. Vamos a deslizarnos 3 puntos. Me voy a ir aquí, 3 puntos de cadena y me deslizo 1, 2 y 3. Y aquí en el centro ingreso el ganchillo y hago un punto bajo. Y voy a repetir lo que he venido haciendo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y un punto bajo aquí en el centro. Punto bajo. 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y un punto bajo. Voy a seguir repitiendo esto. Punto bajo en el centro hasta que lleguemos al primer marcador. Bueno, entonces aquí tengo 7 cadenas antes del marcador. Aquí tengo el marcador, significa que aquí tengo 5 cadenas. Entonces aquí en el centro voy a insertar el ganchillo y voy a tejer el punto bajo. Ahora no voy a hacer 7 cadenas sino 5, 4 y 5, y aquí mismo en el espacio de 5 cadenas voy a tejer nuevamente un punto bajo. Ok, entonces ya puedo retirar este marcador y lo puedo colocar aquí, o simplemente vamos a colocarlo del lado de adentro para no perdernos. Voy a sacarlo. Es aquí en este espacio, entonces lo voy a poner aquí. Ya de esa manera no me va a incomodar cuando esté tejiendo. Y nuevamente vamos a hacer 7 cadenas. 7 cadenas, me voy al siguiente espacio, en el centro un punto bajo. Voy a repetir 7 cadenas y un punto bajo en el centro hasta que lleguemos a este marcador. Cuando estemos en el siguiente marcador vamos a hacer lo mismo que hicimos allá en el primer marcador. Un punto bajo, 5 cadenas y un punto bajo aquí mismo. Seguimos nuevamente con 7 cadenas, un punto bajo. Cuando lleguemos al siguiente marcador hacemos lo mismo y también en el último marcador. Bueno, aquí ya llegué al punto, al último marcador, donde tejí 5 cadenas y un punto bajo aquí mismo. Entonces para cerrar esta vuelta terminamos con 7 cadenas. 7 cadenas y nota que aquí está el punto bajo que hicimos al iniciar. Entonces aquí en el punto bajo vamos a hacer el punto deslizado. Bien, tenemos el punto deslizado. Nos deslizamos 3 puntos de cadena para colocarnos en el centro.
2 y 3, un punto bajo aquí. Siempre vamos a comenzar la vuelta con un punto bajo y en ese punto bajo vamos a finalizar la vuelta con punto deslizado. Entonces 7 cadenas, me pongo en el siguiente espacio con punto bajo. Lo que vamos a hacer es repetir la vuelta que acabamos de hacer. 7 cadenas, punto bajo, 7 cadenas, punto bajo. Al llegar a los espacios donde tenemos los marcadores, aquí está el marcador, o sea, este es el espacio de 5 cadenas. Aquí nos ponemos con un punto bajo, hacemos 5 cadenas y un punto bajo aquí mismo. En todos los espacios donde tenemos los marcadores vamos a hacer eso. Vamos a repetir la vuelta que acabamos de hacer, la vamos a repetir varias veces. Yo voy a hacer 14 vueltas. Aquí tenemos 2, entonces estoy iniciando la tercera. Voy a hacer en total 14. Cuando tenga las 14 vueltas les muestro cómo voy. Voy a darle las medidas que tengo hasta aquí en centímetros. Entonces tenemos de ancho, desde aquí hasta acá, 46 centímetros. 46 centímetros. Y desde el hombro hacia abajo tenemos 18 centímetros. Es la medida que tenemos del hombro hacia abajo y de aquí hacia acá. Hasta aquí vamos a tejer esta parte. Vamos ahora a unirlo para seguir tejiendo la parte de abajo y la parte de las mangas. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la segunda parte.